Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Eh, Voy a presentar el seminario de autor de filosofía contemporánea. El autor escogido es Michel Foucault. Principalmente como introducción, puedo decir que Michel Foucault fue uno de los pensadores del siglo XX, los más importantes. Es un pensador que analiza los enunciados, la formación de enunciados, las reglas por las que se forman, nos hace entender de algún modo que eh, existe una duda respecto al concepto de verdad, al concepto de principio, al concepto de fundamentación, y que de algún modo algunos historiadores han fijado como tal o han contribuido a fijar una verdad. Esa verdad muchas veces es usada de manera política y también pretende entonces Michel Foucault, a partir de lo que llama la arqueología, eh, desmontar esta cuestión de la regulación, esos procesos que creemos que son de algún modo eh, ingobernables, procesos que uno cree que se han gestado de manera originaria y consecutiva con un sentido histórico y se han convertido, han pasado de ser fenómenos a tendencias, a considerarse verdades, a considerarse como ya un punto de movimiento en la historia que ya marca una manera de pensar que no puede llegar a ser cuestionada, o que creemos que pues, es legítima, o que creemos que ya tradicionalmente se ha hecho así porque hay una razón de peso. De algún modo, esta propuesta de curso pretende que ustedes conozcan el pensamiento de Michel Foucault y además de eso, pretende considerar que ustedes se van a sumergir en el concepto de arqueología del saber y cómo las reglas de la historia han servido para regular el discurso histórico. Bueno, el objetivo de este curso es comprender y analizar críticamente la arqueología del saber de Michel Foucault, incluyendo sus conceptos clave, metodología y aplicaciones en el contexto de la construcción del conocimiento y el poder de la verdad. Como actividad previa, lo que he elaborado es un arrastrar y soltar para que los estudiantes puedan leer un fragmento de la arqueología del saber. Eh, Ustedes podrán verificar de algún modo cómo es el discurso y finalmente piensen cómo introducirlos al respecto. Ok, entonces, ¿de qué depende el contenido de este curso? ¿Sí? La arqueología del saber busca desentrañar los significados ocultos, como venía mencionándoles, busca de algún modo desocultar e interpretar los símbolos y busca el tratar cómo esos discursos se conforman para que en esos pensamientos históricos, en esas ideas, en esa manera de gestar los discursos, se subraye la manera en que las reglas y las modalidades de los discursos aparecen para centrarse en una relación de poder. En ese contexto, lo que pretendo es mostrar las reglas bajo las cuales Michel Foucault desliga este concepto. Entonces, vamos a hablar de las reglas discursivas, que son las que nos presenta como tal el texto, la arqueología del saber. Son las que van a definirnos el objeto, van a definirnos qué es realmente lo que debe tomarse en cuenta y qué se debe excluir, van a decirnos qué es un concepto, qué estrategias se usan, va a decirnos de algún modo cómo se organizan legítimamente, va a decirnos incluso cómo existen distintas leyes de ejercicio para dejar un campo en donde esas discursos se convierten en acciones o en dimensiones políticas y sugieren de algún modo un orden, una regulación, un conflicto de cómo configurar como tal la verdad que se cree como tal es una verdad objetiva. El primer punto, la primera tipo de regla es el a priori histórico de las formaciones discursivas, ¿sí?
Foucault introduce el concepto a priori histórico como una condición de realidad, ¿sí? Lo que uno cree que es históricamente, como uno cree que ha sido siempre, es una a priori, o sea, es una condición mínima teórica de conocimiento, sin la cual no podríamos pensar de manera histórica. Entonces, el a priori viene a ser como esas condiciones que determinan las reglas de la época y cómo de algún modo, por ejemplo, esas prácticas discursivas se consideran tienen la capacidad de construir, de sostener relaciones de continuidad y descontinuidad. Por ejemplo, hasta que los científicos pudieran abrir como tal cuerpos, no fue posible que existiera como tal la humanidad, sino que había un discurso teológico al respecto de lo que se consideraba el cuerpo humano. Entonces, hasta que, según Foucault, en la arqueología de la clínica, hasta que los seres humanos comenzaron a abrir cuerpos, comenzaron a darle una especie de humanidad a las herramientas y el discurso médico. Antes eso no se vivía. Entonces, hasta que, por ejemplo, en la historia de la locura, hasta que como tal acabaron las enfermedades como la lepra, ¿sí? Y se vieron vacías de las cosas, el concepto de loco no cambió a ser recluido, a ser encerrado como tal en los sanatorios, sino que se veía al loco como una persona que simplemente tenía mayor acceso a la verdad o simplemente podían andar por el mundo o encerrar su casa, no veían como un problema. Ya con la finalización de la lepra, automáticamente aparece la idea de que el loco debe ser recluido como un sujeto que no puede llegar a ser parte del sistema, entonces se le recluye, se le esconde. Ahí vemos cómo las condiciones prácticas del discurso de época, de algún modo, consideran, transforman el discurso para hacer que esa dinámica de los límites de la visibilidad y de lo que se considera que debe ser el orden social se vea modificado, ¿sí? Entonces, ¿qué es la arqueología del saber? La arqueología del saber se definen como aquellos discursos, ¿sí? En donde coordinando, de algún modo, imaginemos la idea de cómo, ¿qué hace un arqueólogo? Entonces cava, un arqueólogo cava hasta que encuentra capas y encuentra que una capa no está unida a otra, sino que hay una capa que viene unida de otra capa que viene sometida a una capa anterior. Entonces, esta metodología que usa Michel Foucault para analizar y sistematizar los discursos busca algún modo de identificar qué condiciones históricas posibilitaron la formación discursiva, ver qué umbrales marcaron y distinguieron como tal una historia de las ciencias, ver hasta qué punto los significados no son continuos, son discontinuos, vieron de algún modo cómo esa continuidad constante se fortalece y cómo se va especificando y se va reconstruyendo ese discurso histórico dependiendo de los códigos lingüísticos de cada época, de algún modo sirviendo, como augurando de algún modo que incluso la ciencia puede servir para someterse a la política y crear unas formaciones discursivas que componen lo que es la epistemología, que es la teoría del conocimiento de la época. ¿Sí? Vamos a pasar entonces a la segunda regla. Perdón, que grabé mi propia voz. La regla de formación discursiva tiene el fin de determinar los conceptos y las proposiciones de los enunciados, ¿sí? Para crear una coherencia interna, ¿sí? Hoy en día es coherente pensar que el alimento debe ser sano, ¿sí? Hoy en día es coherente pensar que hay personas que pueden ser veganas y pueden ser, de algún modo, personas que defiendan el medio ambiente. Hoy en día pueden existir personas que organizan la construcción de su discurso dependiendo de cómo comprenden y significan el mundo. Entonces, esas reglas de formación discursiva de algún modo muestran cómo de manera social e histórica se involucran prácticas discursivas, tanto lo oral como lo escrito, para servir de un dispositivo institucional, para entrar a controlar un dispositivo institucional. Hoy en día, por ejemplo, tenemos esa idea de la, los actos atómicos, por ejemplo, como una pequeña práctica modifica la práctica total, y creemos que eso es ética. Hoy en día tenemos la idea de que hay una facilidad respecto a la producción y la circulación de los discursos. Tranquilamente una persona puede ser, no sé, vegana,
no especista, es decir, que no contratan, no afecta. Hay una crítica respecto al especismo, es el control de los animales para explotación animal, y al mismo tiempo esa persona puede gustarle tranquilamente Karol G. Entonces, ¿no? Cómo todos esos discursos coinciden de algún modo para decir que existen como tal una coherencia, cómo la coherencia se va creando de algún modo a partir de ese orden del discurso. La tercera regla es la exclusión y discursiva, como lo dice su nombre, y la transformación es discursiva. Recordemos que cuando hablamos de una regla que tiene poder, de un propósito que tiene poder como tal, hay discursos que quedan excluidos y marginados y que no son considerados como tal parte de lo que va a justificar las prácticas de la estructura de poder y la cultura tradicional, intelectual. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la cuestión de que la ciencia tiene que validar posiciones políticas, como por ejemplo el hecho de que intentemos instaurar en Colombia una ley de comida chatarra, que nos indique la comida chatarra, ¿sí? Miren cómo la ciencia pasa a ser un instrumento de la política, independientemente de la moral, y cómo de algún modo también las reglas discursivas, culturales y tradicionales pasan a excluir cosas. Entonces tenemos la cultura de la cancelación, ¿sí? La cancelación del activismo político, la cancelación, en donde todo aquello que atente sin argumento como tal contra mi bienestar y cómo me hace sentir, automáticamente establezco que debe ser cancelado. ¿Sí? Entonces, miren que ahorita incluso las películas se cuidan de ese tipo de discursos para querer ser políticamente correctos y de algún modo se va ensamblando eso dentro del poder para crear una tradición intelectual, ¿no? Eh, También están las reglas de transformación discursiva. En esas reglas se ocupan cómo los discursos evolucionan, cómo cambian a lo largo del tiempo adaptándose a nuevas circunstancias, descubrimientos, paradigmas. Entonces, por ejemplo, recordemos que hasta la época de Freud, la homosexualidad era considerada un acto de un desorden mental, y hoy en día lo vemos como una simple expresión de cómo es una persona y de aceptación a sí misma, ¿no? Entonces miren cómo cambian de algún modo los discursos. Tenemos el caso que en Perú, por ejemplo, consideran a las personas trans como personas que son enfermas mentales. Entonces miren que de algún modo el discurso se adecua de manera política. Esto viene a generar muchas dudas respecto a Foucault porque muestra que los discursos evolucionan de acuerdo a circunstancias y se adaptan los descubrimientos y a los paradigmas de acuerdo a esas influencias externas, a reinterpretar los hechos para que encajen dentro de las estructuras y dinámicas del discurso que se necesita, ¿no? Eso es lo peligroso, lo que descubre Foucault, Michel Foucault. Pasamos a la regla de formación discursiva, que es analizar las relaciones externas y cómo el discurso externo, la política, la biología, la clínica, la política, el poder, perdón, ese contexto de relaciones no discursivo, cómo de algún modo introduce las relaciones bajo las cuales se van a manejar los discursos, los factores económicos y los factores políticos al respecto. Entonces, eh, tenemos la cuestión de cómo el San Valentín se convierte tranquilamente en un acto de memes, en un acto de marginación de personas que no desean tener pareja, en un acto de presión por medio de las redes sociales, en un acto de cómo el comercio aprovecha y ensambla de algún modo ese sentimiento del amor con hay que comprar, deben comprar, ahora se son mercancía como tal, debe comprarse. La idea de que, por ejemplo, las redes sociales o las apps de citas se conviertan automáticamente en personas que vendan como tal un material, una mercancía al colocarle etiquetas a las personas. Entonces, miren que la subjetividad de algún modo se ha ido como poniendo a la luz de el mercado y de cómo hay factores externos que van moldeando nuestra manera de considerar cómo nos concebimos a nosotros mismos, ¿no? En síntesis, entonces, lo que tenemos es un conocimiento que, más que determinar si es bueno, malo, verdadero o falso, lo que tenemos es cómo Michel Foucault, mediante la excavación arqueológica,
procura examinar y construir cómo los objetos del sujeto en la historia se cierran simplemente en la formación de conocimiento en lugar de eh, crear una veracidad como tal. Lo que hace Foucault es criticar esa búsqueda, esa comprensión, esa percepción, ese cómo se adoptan de algún modo esas ideas, esas miradas ontológicas políticas, esa teleología, ese fin al que piensan ir las ideas, ese conocimiento y esa verdad, y no están necesariamente vinculados necesariamente a un conocimiento, a un origen, a una construcción que provenga de una manera que dé sentido, ¿no? Que establezca que la comprensión del mundo es abordada de una manera verdadera, ¿no? Sino que es una construcción. No quiere decir que por eso no exista la verdad como tal, no se alarmen. La verdad, pues hay conocimientos científicos que sí son conocimientos científicos, pero lo que está aprendiendo la alarma de Foucault es hasta qué punto nos valemos de instituciones para acentuar discursos que queremos, ¿no? Es lo que nos advierte. Eh, bueno, entonces, pasando este punto, vamos a el Kahoot. El Kahoot que he diseñado para el curso. Ustedes encontrarán un Kahoot. Entonces, aquí podrán encontrar como tal el juego que he creado para esta etapa de entender qué significa la arqueología del saber. Y podrán ver las siguientes preguntas. Elena. Bueno, ¿Qué es eso? bueno, la primera pregunta que encontramos es ¿cuál es el enfoque principal de la arqueología del saber según Michel Foucault? Entonces tenemos proponer ideas de que la ciencia no tiene un valor de autoridad, complementar, relacionar la arqueología del saber con fortalecer un discurso o que no existen verdades históricas. Bien, la segunda que podemos ver es, según Foucault, la arqueología se caracteriza por buscar los orígenes de un fenómeno para comprender su presente y su futuro, establecer relaciones entre causa y efecto, evaluar la importancia de grandes figuras históricas o analizar la evolución a través de las ideas del tiempo. Bueno, y tenemos dos preguntas, verdadero y falso. La arqueología piensa en plantear verdades absolutas. Entonces, recordemos que no, porque las verdades absolutas, de algún modo, son aquellas que intenta refutar Michel Foucault, considerando que, pues, precisamente no
nos hacen creer que el orden como tal tiene una tradición, ¿no? Y que las cosas son así por... La arqueología del saber es desarrollada por Foucault para analizar el discurso, las prácticas que producen conocimiento. Es verdadero. Recuerdan que hay que desarrollar de algún modo esa arqueología de Michel Foucault para establecer cómo las cosas tienen un orden político al respecto. Bien, entonces, como conclusión, considero que este curso de Michel Foucault sirve para proponer de algún modo la idea de que Michel Foucault plantea una metodología que nos permite dar con aspectos de cómo vemos el poder. También es importante entender que Michel Foucault como persona tiene de algún modo la idea de creer que el conocimiento y los enunciados y las reglas que gobiernan las prácticas eh, son estructuras que sirven al poder y a la sociedad. También es importante considerar que lo legítimo y las conclusiones reflejan la profunda manera en que el conocimiento se ha relacionado para crear estructuras de poder. Bueno, las referencias bibliográficas son las siguientes: Arqueología del saber, una relectura de la atención epistemológica de las ciencias humanas, Introducción a Foucault, de Dreyfus, Michel Foucault, Beyond the Structuralism and Hermeneutics, University of Chicago Press, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Vigilar y castigar, y Hernández, La arqueología del saber y el orden del discurso, un comentario sobre la formación discursiva. Los créditos de esta presentación son para la EXA, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAT, el programa de Filosofía, y pues esta programación, esta obra está protegida por derechos de autor de la UNAT, y cualquier reproducción autorizada pues es un delito conforme a la legislación. Con esto me despido, les agradezco muchísimo el haber estado presentes y les deseo una feliz semana.